Enseñanzas espirituales. ¿Qué es la meditación? La meditación es un estado de no mente. La meditación es un estado de conciencia pura, sin contenido. Por lo regular, tu conciencia está demasiado llena de basura, igual que un espejo cubierto de polvo. La mente es un tráfico constante. Los pensamientos se están moviendo. Los deseos se mueven. Los recuerdos se mueven. Las ambiciones se mueven. Es un tráfico constante. Día tras día, aun cuando duermes, sigue inmersa en los pensamientos. Aún sigue inmersa en preocupaciones y ansiedades. Se está preparando para el día siguiente. Está ocurriendo una preparación subterránea. Este es el estado de no meditación, justo lo contrario de lo que es la meditación. Cuando no hay tráfico y el pensamiento se ha detenido, los pensamientos no se mueven, los deseos no se agitan y te encuentras en completo silencio. Ese silencio es meditación. Y es en ese silencio que la verdad es conocida, nunca de otra manera. La meditación es un estado de no mente. No puedes encontrar la meditación a través de la mente, porque la mente se va a perpetuar a sí misma. Solo te será posible encontrar la meditación si colocas la mente a un lado, permaneciendo sereno, indiferente, viendo a la mente pasar, pero no identificándote con ella, no pensando que yo soy ella. La meditación es la conciencia de que yo no soy la mente. Cuando esa conciencia entra más y más profundo en ti, lentamente aparecen unos pocos momentos de silencio, momentos de espacio puro, momentos de transparencia, momentos en los que nada se agita en ti y todo está quieto. En esos momentos de quietud sabrás quién eres y conocerás el misterio de esta existencia. Observa los ojos de los niños. Mira y encontrarás tremendo silencio e inocencia. Cada niño viene al mundo en estado meditativo, pero debe ser entrenado en la forma de funcionar de la sociedad. Debe aprender cómo pensar, cómo calcular, cómo razonar, cómo discutir. Debe aprender palabras, lenguaje, conceptos,
y lenta, muy lentamente, pierde contacto con su propia inocencia. La sociedad lo contamina, lo corrompe, se transforma en un mecanismo eficiente, deja de ser un hombre. Todo lo que necesitas es recuperar ese espacio una vez más. Lo has conocido antes. Así que cuando conozcas la meditación por primera vez te sorprenderás, pues surgirá en ti una clara sensación de haberla conocido antes. Y esa sensación es real. La has conocido antes, pero la has olvidado. El diamante está perdido entre montones de basura, pero si puedes removerla, encontrarás el diamante nuevamente. Es tuyo. En realidad, no se puede perder, solo puede ser olvidado. Nosotros nacemos como meditadores y después aprendemos las formas de obrar de la mente. Pero nuestra naturaleza real permanece escondida en algún lugar, en lo profundo como una corriente subterránea. Cualquier día, una pequeña excavación y vas a encontrar la fuente fluyendo, la fuente de aguas frescas. Y la alegría más grande en la vida es encontrarla. Enseñanza universal. O sea, nosotros estamos meditando desde algunos años y quizás nunca nos hemos preguntado realmente qué es la meditación, ¿no? Entonces, Osho empieza diciendo que la meditación es un estado de no mente. Es un estado de conciencia pura, sin contenido. Vamos a hablar sobre esto. ¿Qué quiere decir esto para ti, Jesús? Pues donde no hay una influencia de pensamientos o que te atraiga alguna situación, sino que no existes de alguna forma y solo está tal vez esa conciencia que te conecta tal vez contigo mismo. Vale. Y para ti, Ana, ¿qué quiere decir que la meditación es un estado de no mente? Bueno, pues para mí el estado de no mente es el estado de estar conectada conmigo, con tranquilidad. Habla más fuerte, más fuerte. A ver, si es que esto lo tengo. ¿Ahora? Sí, ¿Me ahora. oye bien ahora? ¿Sí? Bueno, pues que para mí... No, que está muy lejos, se escucha muy bajo. Pues no sé, ¿y ahora? ¿Ahora? Dale ¿Y volumen, ahora? dale volumen a tu ordenador, dale volumen. ¿Está al tope? A ver. A ver, Ahí, ahora. ¿Ahora? ahí está mejor, sí. Ahí, sí, ahora yo aquí lo oigo súper fuerte, como tengo el altavoz pegado. Bueno, pues para mí el estado de no mente es, bueno, el estado de esos momentos de conexión conmigo, que no estoy pensando en lo de afuera, en lo que voy a hacer, estar con tranquilidad, que no tenga nerviosismo. Y
y bueno, y que no haya pensamientos. Pero claro, y que los pensamientos, pues que los vayas como pasando de ellos como si dijéramos, o sea, verlos como fueran. El Bueno, estado ese de nerviosismo, de correr siempre, de hacer cosas. yo creo que Osho ha empezado ya en la primera frase, ya ha dicho todo. Él dice, la meditación es un estado de no mente. Y yo creo que eso es lo más importante de toda la cita. Luego el resto él está desarrollando para que nosotros comprendamos qué quiere decir esa primera frase. Por ejemplo, cuando la meditación es un arte que solamente se generó en India y Nepal. Es decir, que la meditación, así como los toros se lo debemos a España y, y el guacamole a México y el jazz a los Estados Unidos, cada país ha aportado a la humanidad algo, ¿no? Pero no ha habido nunca ningún país del mundo, ninguna cultura de ningún sitio que haya descubierto lo que es la meditación. La meditación nace exclusivamente en India y Nepal, porque en aquel tiempo era solamente una región geográfica. También la parte de que hoy es Pakistán, etcétera. Pero es en esa zona del planeta, en los Himalayas, donde los buscadores espirituales descubren lo que es la meditación. Y Buda es una figura muy esencial en ese descubrimiento. Entonces, cuando los ingleses colonizan el Raj británico, ellos llegan a la India y observan que hay unos señores como mendigos que están meditando. Entonces, los ingleses los observan y les dicen, ellos utilizan la palabra meditación, meditation en inglés, ¿no? Pero meditar en nuestro lenguaje occidental de cultura aristoteliana quiere decir reflexionar sobre algo, visualizar algo, pensar sobre algo, ¿no? Y eso es totalmente erróneo, porque la meditación es simplemente un estado de no mente, donde no haya mente, porque reflexionar sobre algo, visualizar sobre algo, es una actividad mental. Entonces, eso quiere decir que los ingleses no podían comprender lo que es la meditación porque no tenían la experiencia de no mente. La cultura aristoteliana solamente le dio potencia e interés a lo que es la mente, el estudio, el análisis, el raciocinio. Por esa razón, Occidente se hizo rico, porque la mente es un aparato que es inventiva, es creativa, y pues crea la tecnología, etcétera. Pero India se quedó totalmente pobre porque la aportación de India viene de ese lado espiritual. Entonces, lo más importante de la meditación es empezando comprendiendo que tenemos desgraciadamente que utilizar la palabra meditación, pero no es la palabra correcta, porque la palabra correcta es una palabra sánscrita que suena dhyana, D-H-Y-A-N-A. Y dhyana, ellos, los ingleses, la tradujeron como meditación, pero no quiere decir reflexionar sobre algo. Simplemente quiere decir un estado de no mente donde la mente no está, la mente ha cesado y el campo emocional, las emociones, los sentimientos han cesado también. Y eso para la mente occidental es la muerte. O sea, un occidental, no sé si esa frase famosa de Descartes que dice, pienso, luego existo. Sí. Es decir, cuando Jesús va a la universidad en México, lo que uno aprende en la universidad es, si eres muy ducho con la mente, tendrás un buen trabajo. O sea, se te valora siempre por el trabajo mental. Las personas que son manuales, Jesús era un campesino antes y eso no vale nada para la sociedad. Es un desprecio total hacia el campesino. Los matan, los explotan, etc. Un campesino que es más feliz que el copón porque tiene todos los días las manos en la tierra, es una persona sana. La sociedad no lo reconoce como que es una persona de valor. Lo que la sociedad reconoce es tu capacidad mental. Eres rápido con la mente, puedes memorizar,
puedes hacer cálculos, puedes engañar al otro, como el arte del político, cómo robar sin que se den cuenta. ¿Entiendes? Y eso es la aportación, digamos, de la cultura occidental aristoteliana. Entonces, esa cultura occidental que va a la India no puede comprender la experiencia de no mente si uno no medita, si uno no cesa de pensar, si uno no cesa de sentir, de identificarte con tu mente, con tus pensamientos, con la radio, con las emociones, pues no sabrás nunca lo que es dhyana. Entonces, seguimos utilizando la palabra meditación porque dhyana nos resulta de muy extraño, pero esta es la primera observación de la cita. La meditación es un estado de no mente, o sea, dhyana significa no mente, no corazón, no pensamiento, no emociones, no preocupaciones, no anticipaciones, no cálculo, pero hay una presencia que está ahí. Y en ese momento, si llegas a ese estado, de repente sabrás quién eres. Entonces, es ese cuarto plano, tú sabes que eres el cuerpo, sabes que eres la mente, sabes que eres las emociones porque las sientes a diario, pero tú no sabes que tú eres un testigo, eres un observador al que nada le afecta. Y ese estado de no mente es nuestra sadhana, está enfocada a descubrir ese estado, poco a poco. Por eso hablamos sobre esto para ir aclareciendo el tema. Vamos a seguir. Por lo regular, tu conciencia está demasiado llena de basura, igual que un espejo lleno de polvo. La mente es un tráfico constante, los pensamientos se están moviendo, los deseos se mueven, los recuerdos se mueven, las ambiciones se mueven. Es un tráfico constante, día tras día, ¿no? Aun cuando duermes, sigue inmersa en pensamientos. Se está preparando para el día siguiente. Está ocurriendo una preparación subterránea. Este es el estado de no meditación. O sea que Osho empieza pegando un sablazo de samurái japonés diciéndote lo que es la meditación. Es un estado de no mente, es dhyana. Y luego te dice lo que no es meditación. Y lo que no es meditación es la vida normal de un ser humano occidental. ¿Entiendes? El drama de que me enamoré, me quiere, no me quiere, hablando con los amigos, mi mujer me engaña y tal. Eso es puramente, ¿no? Pero es la vida cotidiana de un ser humano occidental. Imagínate, ¿cómo explicarle a un ser humano occidental lo que es la meditación si no entra en todo este proceso largo, ¿no? De ir reconociendo que precisamente por esa mente que tienes, todos tus problemas personales vienen de ahí, todo tu sufrimiento, tu tensión, tu frustración, tus bajones, todo lo que es negativo en tu vida viene precisamente porque has seguido los cánones de la sociedad y has aprendido el condicionamiento de ser un ser humano típico. Entre mayor sea tu diploma, más necesitas un psiquiatra. En fin, sigamos, ¿no? Justo lo contrario de lo que es la meditación, cuando no hay tráfico y el pensamiento se ha detenido. Los pensamientos no se mueven, los deseos no se agitan. Ese silencio es meditación. Y en ese silencio, la verdad es conocida, nunca antes de otra manera. Eso lo habéis experimentado vosotros en algunas meditaciones cuando habéis tenido experiencias de no mente que podéis calificar como que he tenido experiencias de ese tipo. Sí, yo creo que sí. No siempre, porque siempre creo que el ejercicio de la meditación es diferente y en algunas ocasiones pega más, llega más, la experimentas diferente, entonces, y otros días dices, no sé qué pasó, no la sentí tan intensa, porque luego al dejarla, al terminar el ejercicio, vas un poco razonando durante el día, porque sí te cambia el día. A mí me ha pasado eso, hay días que digo, oye, esto fue maravilloso,
salí de mí, ¿no? Muy bien. Lo que pasa es que hay que tener también la experiencia de saber cómo es la mente. En las primeras meditaciones de un novato, de un principiante, son maravillosas, porque la mente no está preparada. ¿Entiendes? Entonces, esa experiencia es virginal. Es como cuando haces el amor de adolescente la primera vez. Tiene mucha fuerza virginal. Luego la mente se prepara y analiza. Entonces, una vez que entra la mente a analizar, es como si da la sensación de que la mente ya está controlando otra vez y eso ya tiene menos fuerza virginal. Y eso también hay que aprender a observarlo. Por esa razón, hablábamos antes de que hay mucha gente que comienza a meditar y que desde el momento que la mente comprende lo que es y tal, dice, bueno, ya yo lo sé todo, me voy porque no necesito aprender más. Yo voy a hacer ahora mi propia meditación. Pero en realidad lo que está ocurriendo es mucho de la mente ha entrado y ha, de alguna manera, boicoteado lo que es meditación. Y yo creo que si vosotros todavía estáis aquí porque habéis tenido estados de no mente. Entonces, cuando uno conecta con esos estados de no mente por primera vez, es como si has visto las pepitas de oras en el río, pero no las pudiste coger. Pero las vistes. Entonces sigues en el río, aunque te mojes, aunque no las encuentres, aunque llueva y tengas frío, como las vistes, las sigues buscando. No sé si me entendéis. Esos momentos de no mente son muy, muy importantes para crear en el meditador un estado de fe. No fe cristiana, sino fe de que sé que hay algo que vi, pero no puedo comprender lo que es, pero me atrae. Y eso que te atrae es el estado de no mente. Y el estado de no mente es tu ser. Los cristianos dirían es tu alma, es tu espíritu. Lo que pasa es que lo vemos como si fuese un flash. Son segundos cortos en un principio, pero esos segundos cortos en un principio te dan fe de seguir la búsqueda. Y más tarde, cuando ya empiezas a tener momentos de más espacios más grandes donde no hay pensamiento ni emoción, te empiezas a dar cuenta de que te cargan enormemente. Es como tú puedes estar en una película emocional y conectar con 10, 20 segundos de no mente y estás rejuvenecido completamente. Es como si esos estados son increíblemente reparadores. Interesante. Los meditadores que llevan muchos años meditando, se sabe de que duermen muy poco, entre 4 y 5. Y la razón, yo lo he descubierto por mi propia experiencia, porque yo duermo muy poco, al principio no, pero en los últimos años duermo no más de 5 horas. Y la razón es que cuando uno medita, si tú meditas tu sadhana a diario durante largo tiempo, estás practicando, estás poniendo a tu cerebro en un estado que se le llama, no sé si le dicen beta o alfa, los psicólogos le han puesto un nombre en el cual se entra en el sueño profundo. Es decir, que han hecho experimentos con gente durmiendo, poniéndole electrodos en la cabeza y han analizado sus sueños. Entonces, han observado que en 8 horas de sueño normal de una persona normal, solamente hay un espacio después de la hora número 5, o de la hora entre la 4 y las 5, hay un estado en el que el cerebro hace y el cerebro se para. Es como la muerte física. O sea, normalmente el cerebro, aunque esté durmiendo, está oscilando en unas ondas de frecuencia que la mente está pensando y está soñando. Es decir, cuando tú estás despierto, estás pensando. Y cuando tú estás dormido, estás soñando. Y esas ondas cerebrales con los nuevos aparatos, se ve que hay una actividad mental. Pero a la 4ª hora de dormir, esa actividad hace así y entra en un estado que le han definido, creo que le han definido alfa o beta, uno de los dos, no me acuerdo exactamente. Y esos 45 minutos en el que la mente está en ese estado
le llaman sueño profundo, después la mente empieza a soñar otra vez. Y han hecho experimentos en el cual a la gente, cuando la mente entraba en ese estado de sueño profundo, los despertaba. Entonces, no les permitían tener esos 45 minutos de sueño profundo. Y las personas dormían 10, 15 horas y se levantaban totalmente cansadas, deprimidas, porque le había faltado los 45 minutos de ese estado mental de onda. Es como si fuera una muerte. Entonces, esos 40 minutos de no actividad es lo que te repara, es lo que te regenera energéticamente. Entonces, el meditador que medita todos los días está cada vez teniendo más espacios de onda alfa estando despierto en meditación. Por esa razón, el meditador que medita mucho y tiene momentos de alfa durante el día, por la noche no le hace falta dormir mucho. Esa es la razón. No sé si lo entendéis. Sí, está interesante. Yo en ocasiones monitoreo mi sueño, bueno, regularmente, por medio del reloj. Y sí, marca ciertas horas de sueño y luego el sueño profundo, que regularmente son unos cuantos minutos. Es raro que llegue a una hora el sueño profundo, ¿no? Y está marcando las ondas, ¿no? La intensidad del sueño, el RAM, en fin, marca como tres sueños diferentes en los que has estado, ¿no? Y bueno, nunca he visto qué pasa o nunca me he monitoreado meditando, ¿no? No sé si mida algo para ver qué sucedió, ¿no? Porque el reloj tal vez, no sé si te marque como dormido o en fin, no sé qué vaya a pasar. Bueno, yo creo que es interesante comprender Sí. esto. Yo lo digo más que nada para dar un entendimiento de que la meditación es algo muy científico, porque Ajá. siempre se une a la meditación algo como que es algo, la secta de la India, ¿entiendes? O algo Sí. místico, y la mente occidental está tan desconectada con el espíritu que solamente puede comprender a través de la razón. Entonces, este tipo de explicación está muy bien para la mente racional, para que comprenda que es algo totalmente científico. Entonces, si la meditación te puede crear estados de sueño profundo durante el día, estando consciente, entonces eso incita a que tengas tu sadhana, a que trabajes por tu sadhana. Ya no lo haces por fe o no lo haces porque estés tenso o porque tienes problemas y necesitas relajarte, sino ya lo haces porque, hostia, yo tengo que encontrar esos estados. Por ejemplo, ¿qué es un maestro iluminado? Un maestro iluminado es una persona como tú o como yo, que se pega peos, que eructa, que es una persona normal, pero que está las 24 horas del día en ese estado. Ahora, lo cierto, Sangeet, es que al menos cuando yo hago la meditación, en la noche en la Brahma, regularmente te induce al sueño. Eh, yo en ocasiones termino y me quedo dormido aquí en el sillón. De pronto digo, ah, caray, ¿qué pasó? Bueno, pues ya pasó cierto tiempo y ya me paso a la cama. Eh, pero no sé si sea normal, pero a mí me lleva al sueño. Y bueno, la meditación es un descubrir. Cada uno Sí, descubre en su interioridad algo y eso es muy bonito. O sea, que lo que yo descubra, en el fondo, aunque sea la misma luz, pero tú la ves desde un ángulo diferente que yo, pero todos vamos hacia la misma luz. ¿Entiendes? Entonces, ok. yo creo que yo estoy haciendo todo esto para fortalecer ese lado occidental que tenemos para que comprendamos que la meditación es algo, es una herramienta de salud, de sanación y es tu guía a tu felicidad. Y objetivamente, pues,
todo esto nos hace comprender estas cosas, ¿no? Porque en un principio uno tiene confianza y fe en un maestro como Osho, en un maestro como Baba, etcétera. Pero en el fondo, si tú no lo descubres dentro de ti que es algo mío, que funciona, pues siempre estarás como dudando. Es que Osho dice la verdad o no, ¿entiendes? O sea, por eso la sadhana es lo que es más importante de todo. O sea, hay gente que escucha maestros, que hace grupos, que hace 7000 cosas, pero no medita a diario. Y al final, yo creo que lo que es realmente básico e interesante es meditar a diario. Muy interesante. Aunque seas un principiante, meditar a Sí. diario. Y no es importante saber, como hay mucha gente que le encanta disertar, hacer quotes de libros y todo esto. Eso no es importante. Lo que es importante es tu sadhana diaria, como una hormiguita, ¿entiendes? Hacer meditación y comprender que es tu medicina. Que estás tenso, pues vas a volver al centro gracias a tu meditación. Entonces empiezan a hacer en ti una confianza de que nada te saca de eso. Sientes ansiedad, estás tentado a llamar a la novia, pero sabes que la novia no te va a sacar de la ansiedad. Te puede quizás hacer posponer la ansiedad, por unos momentos dados puedes olvidarte de la ansiedad, pero ella se va y la ansiedad vuelve. Lo único que realmente te sana, te fortalece, es cargar las pilas en tu interior. Entonces, ese revertir la energía hacia uno mismo es meditación. Es sadhana. ¿Vale? Bueno, seguimos. Vale. La meditación es la conciencia de que yo no soy la mente. Fíjate tú, ¿cómo puede un occidental que tiene un grado de universidad aceptar esto? Cuando para un occidental todo mi valor, todo mi sueldo depende de mi mente. De la mente. ¿Comprende? Y un jardinero que mete las manos en la tierra, pues es una persona sin cultura, que tiene un sueldo básico, que yo contrato para que venga a cortar las flores de mi jardín porque yo soy catedrático de universidad. Y en realidad es todo lo contrario. Esa persona, siendo un jardinero, tiene menos mente que esa persona que ha forjado la mente en estudios durante años y años para ser astuto, traicionero, inteligente, calculador. ¿Aprendéis? En cambio, el jardinero, pues el pobre con su cigarrillo en la boca, pues parece que es tonto, pero no. Tiene una cultura experimental en su campo, pero no necesita un psiquiatra. Sí. Yo nunca he visto un jardinero en un psiquiatra. En fin, a lo mejor porque se ha casado y tiene la mujer que lo vuelve loco, a lo mejor por eso, pero no por sus estudios, ¿no? Bueno, aquí voy a ir saltando porque hay muchas cosas, pero dice, observa los ojos de los niños, mira y encontrarás tremendo silencio e inocencia. Cada niño viene en estado meditativo, pero debe ser entrenado en la forma de funcionar de la sociedad. Esta es la hija de Sanjana, esta es Sara. Una foto de Sara, ¿no? Con su perrito, ¿no? O sea, el niño debe aprender cómo pensar, cómo calcular, cómo razonar, cómo discutir. Debe aprender palabras, lenguajes, conceptos. Y muy lentamente pierde contacto con su propia inocencia. La sociedad lo contamina, lo corrompe, se transforma en un mecanismo eficiente. Deja de ser un hombre. Todo lo que necesitas es recuperar ese espacio una vez más. Jesús, te doy la palabra. Sí. Ha sido el camino. Es como yo soy los banderilleros que llevan al toro al matador, ¿no? Ahora te quedas Sí. con el toro, ¿no? Cierto. Sí, creo que sí es el camino de muchos y a veces el encuentro, la historia es diferente, o en algunos más fuerte, pero así es esto, ¿no? Así nos ha tocado a muchos Bueno, el encontrarte con otra. habla de tu experiencia, porque tú eras un niño campesino que metía las manos en la tierra. Sí, yo estaba
lleno de eso. Incluso la otra vez pensaba, te compartía la otra vez que yo me quedé muchos días trabajando en la montaña, eh, como 15 días seguidos. La tierra, el sol, en fin, los árboles, todo lo sentía tan de cerca, las frutas, los pájaros, que cuando terminé esos días regreso a la casa y estoy unos días en la casa. Yo extrañaba, pero era un trabajo muy duro porque estás agachado y trabajando la tierra. Y yo me preguntaba, ah, ¿por qué extraño si eso, si sentía que mi cuerpo me pedía más de eso, pero decía, pero si es un trabajo muy duro que estuve haciendo, y sin embargo seguía yo conectando con todas esas horas que pasaba ahí. Y el recordar, por ejemplo, tomaba un descanso, pero yo me subía a un árbol y ahí comía arriba del árbol y mientras veía cómo todo lo que pasaba con los pájaros, ¿no? Cómo llegaban a su nido, cómo comían, se divertían, se enamoraban ahí, jugaban, jugueteaban, se iba, todo, las acciones y los sucesos de la vida que pasaban en ese pequeño universo, ¿no? Entonces estaba yo muy conectado, observaba demasiado el agua, el movimiento, el aire, en fin, estaba demasiado conectado y de pronto, ¡pum!, llego a una ciudad muy grande que cuando llegué al centro de la ciudad yo recuerdo que no podía respirar, me ahogaba, le decía a mis hermanas, siento que me ahogo, no puedo respirar, porque ellas justo vivían en el mero centro de la ciudad, entonces pues es una ciudad contaminada con mucho humo. Entonces, fue de golpe, ¿no? Mi cambio, y así en diferentes aspectos, porque dejé de convivir con el mundo de la naturaleza y a toparme con el movimiento de los autos, la rapidez, la responsabilidad, el estudio, el crecer y trabajar la mente. Así que fue un poco brusco, ¿no? ¿Y cuál fue el impacto de la universidad en ti, en un niño campesino? Yo siempre me preguntaba, eh, porque yo platicaba mucho con los campesinos y el campesino, la mayoría del campesino tiene el concepto que su trabajo, su vida, pues es muy humilde, muy sencilla y la gente inteligente y la gente lista y la que mueve el mundo es la gente que estudia. Entonces, cuando yo me empiezo a formar, voy a la universidad, en fin, eh, me encuentro conociendo gente muy preparada, con maestrías, con doctorados y muchas cosas. Entonces, eh, al ver y observar y convivir y trabajar con este tipo de gente, yo sigo percibiendo con mejor valor a un campesino y desde el momento en que lo leo, ¿no? En que siento su energía y su vibra, me agrada más comunicarme con alguien así, porque tal vez lo viví muy de cerca, convivía a diario con campesinos, ahora que, por ejemplo, puedo tener a tipos ahí con doctorados y maestrías, y siempre que están hablando, está hablando mucho de su ego, ¿no? Y mucho de lo que hacen o han logrado o lo que buscan o lo que quieren y a costa de qué, ¿no? Es decir, no importa mucho la moralidad, sí un poco, pero como mencionaban, pues, lo del político, que no se den mucho cuenta, ¿no? A lo que yo quiero lograr o tener. Y el campesino siempre lo leía muy diferente, ¿no? No iba en esa pelea de romper con la moralidad totalmente para vivir simplemente, ¿no? Entonces, veo yo esas grandes diferencias, pero todo mundo coloca a alguien con más estudios muy por encima de la gente, ¿no? Como que alguien con doctorado ya se creen dioses o se creen muy superiores al resto, ¿no? Estamos los de doctorados o maestrías y están los demás, ¿no? Los demás que viven por ahí. Como que hay una exaltación del ego muy superior
por haber trabajado un poco más la mente y pues conseguir alguna habilidad, ¿no? En ese sentido. Bueno, es interesante lo que has dicho. El campesino está más en el cuerpo. Su conexión es más tierra, ¿no? Ajá, Entonces, eso me hace sentir que el cuerpo no tiene ego. Esa es mi observación. Yo creo que ajá, mi cuerpo no me hace sufrir. El cuerpo es el pobrecito que somatiza todas las enfermedades que vienen del coco, ¿no? sí. O sea, entonces el ego, Ana, ¿de dónde viene el ego? ¿Quién crea el ego? El ego, bueno, pues todos los condicionamientos, ¿no? Se escucha muy bajo. A ver, ¿ahora? ¿Ahora? No, Bajo, bajo. Lo tengo a tope esto. A ver, ¿ahora? Acércate, acércate. Estoy muy cerquita ya, estoy aquí pegada. A ver, ¿ahora? Y ahora ¿Y sí. ahora? ya mejor, ya Sí, mejor. es que lo digo súper fuerte ahí con el altavoz. Baja, baja el volumen del altavoz, bájalo. La rueda, la rueda. Si lo bajo no me oís. No, ¿Me oís? baja un poquito más, un poquito, solo un poco. A ver, ¿ahora? ¿Ahora, ahora, Sí, ahora? ¿Sí? sí, Sí. Vale. sí, sí. Bueno, pues nada, que me preguntas para mí lo que es el ego, ¿no? Pues el ego, yo creo que bueno, pues son todos los condicionamientos, ¿no? Que tenemos por la familia, por los colegios, ¿no? Por la religión, por los políticos, a todas las ideas que nos meten, ¿no? Y todo lo que nos hacen, pues como aprender a hacer cosas que no, bueno, que te condicionan, o sea, te condicionan a todas estas cosas y no te hacen feliz, o sea, eso es el ego. Algo que la mente, el ego es la mente, ¿no? Condicionada por la familia, por los profesores, Bueno, por los sacerdotes, estás todo, ¿no? hablando de un proceso educativo. O sea que Bueno, en general de todo. el O sea, ego tú tienes, es algo que se aprende imitativamente. Son conductas imitativas, ¿no? Que tú ves en tus padres, en la escuela, en la sociedad. sí, ¿Por dónde entra todo eso? ¿Cuál es la puerta para todos esos conceptos, prejuicios, ideas, fanatismos? ¿Cuál es la puerta de esa información? pues la La mente, ¿no? La mente. mente. Claro. El cuerpo no tiene ego, Mm, ¿comprendido? Entonces, si toda la sociedad occidental en sí misma, en la mente, todo el valor de una persona es por su capacidad mental. Pues esa sociedad occidental es mucho más egoica que los países pobres como Afganistán, donde tienen menos educación a nivel mental. Entonces, por esa razón, en los países occidentales como Estados Unidos, Alemania, Escandinavia, pues tienen tanta depresión y tantos psiquiatras y tantas terapias porque la gente está totalmente media loca perdida, ¿no? O sea, un pasito más y al manicomio, pero esto digamos que se concentran totalmente en atiborrar la mente de, de datos, de información y trabajar poco con el cuerpo, ¿entiendes? O sea que de alguna manera Jesús de niño estaba enraizado a la tierra a través de su cuerpo y de su corazón. El corazón es otra cosa. El corazón no necesita ser intelectual. El corazón es irracional. A él le importa un huevo la intelectualidad. El corazón sabe por intuición, por flash. Entonces la mente sabe por analizar, analizar, analizar. Y el corazón es el amor de un niño y el cuerpo del niño está enraizado en la tierra. Entonces Jesús se va a la ciudad, se va a la universidad y el cambio radical, como a mí me ocurrió en Madrid, es formar esa mente que te va a llevar a la ambición, a la codicia, al estatus social, y ya entras en un enredo de cosas, te casas, tienes hijos, tienes que pagar una casa, tu mujer se divorcia, tienes que pagar a los niños, te casas con la segunda. Ya es como si quieres salir, ya es muy difícil salir, ¿no? No sé si entendéis, ¿no? Pero es el mundo de la mente. Por eso Osho está diciendo que
ese es el estado de no meditación. Lo que nosotros pensamos que es una vida normal, Ajá. es una vida enfermiza. Cierto, Sanguis, porque en realidad cuando salimos de la universidad, estamos en una carrera total de sobresalir y destacar y conseguir. A veces cuando me reúno con los compañeros de la universidad, pues todo el mundo está hablando, ¿no? Que ha conseguido, que ha logrado y tal. Eh, y es una carrera diaria, entonces te sumerges tanto en ese universo de ir logrando o ir creciendo para que la sociedad te reconozca y te vaya calificando y te va posicionando, ¿no? Según lo que hayas hecho. Pero hay un desgaste tremendo, ¿no? Hay un desgaste pesado que por eso, bueno, la gran mayoría está con tremendos líos, ¿no? Ahora el viernes fui a una fiesta, a una reunión, y nos reíamos mucho porque, no sé, había como 30 personas y todo el mundo decía, la mayoría, no, pues somos como 20 que ya estamos divorciados y los demás no quieren casarse, y todo el mundo se empezó a reír porque el grupito de acá y están los que definitivamente dicen no me caso ya mejor nunca, y, pero son esos sucesos, ¿no? Que creo que la misma vida o la misma forma de vivir te lleva a eso, ¿no? Porque es increíble. Ahora con la pandemia acá, las situaciones familiares se agravaron de una forma tremenda, ¿no? Muchas denuncias por violencia familiar, por todo eso que no estaba aliviado, no estaba curado, ¿no? Entonces tenemos una sociedad muy enferma en ese sentido porque la sociedad nos ha acostumbrado y nos ha exigido qué camino seguir, ¿no? Y a veces es sobresalir sobre lo que sea, pero tienes que lograrlo y llevándose moralidad de encuentro, porque a final de cuentas pareciera que la sociedad reconoce que destacó de alguna u otra forma, bien o mal, pero ha salido, lo ha logrado. Y eso es lo que la sociedad reconoce y valida para ser así aceptado, ¿no? Sí, pero es interesante lo que has dicho porque no se tiene en cuenta lo que la persona a nivel subjetivo está sintiendo dentro de sí misma. Porque en mi caso personal, yo fui al Conservatorio de Madrid con 20 años y yo fui un niño músico autodidacta hasta los 20 años. Es decir, a mí nadie me enseñó a tocar la guitarra, nací con un talento, lo desarrollé durante 20 años solo y era increíblemente feliz. Tenía una técnica única y cuando yo llego a Madrid por primera vez, todos se ríen de mí porque no tenía técnica. ¿Me entiendes? Pero yo tocaba muy bien, pero yo había logrado individualidad porque no había tenido condicionamiento exterior. Sí, Tenía algunos defectos técnicos, pero luego en el proceso de estar 7 años en diferentes escuelas de música de Alemania, de Estados Unidos y de España, al finalizar mi carrera de estudio de 7 años, yo me sentía por dentro totalmente destrozado, infeliz, porque yo había perdido la conexión con la música. Yo antes, de niño, cuando yo tocaba, era como un éxtasis, era un placer increíble. Y cuando yo finalizo mi carrera de estudios a los 28 años, yo me odiaba porque no sentía nada. Ya no tenía una conexión con la música. Y ganaba premios y las críticas eran buenas, pero yo me odiaba porque yo no estaba tocando bien. Yo no sentía lo que tocaba. Yo estaba copiando a alguien, a mi maestro A, a mi maestro B, pero el niño ese que yo fui en Canarias se había totalmente, había sido tapado por capas y capas de condicionamiento musical. Eso se llama conocimiento, estatus social, copiar a alguien, tener ídolos, etcétera, ¿no? Entonces, ese dolor era tan grande, que empecé a tener mis primeros pensamientos de suicidio.
sea, yo tocaba un concierto y tenía éxito, y yo volví a casa pensando en me odio, o sea, y yo no entendía qué me estaba ocurriendo. Entonces yo pensaba que yo tenía problemas psicológicos, y eso me llevó a la meditación. Entonces Osho me hizo entender que, claro, yo me había alejado del yo que siempre fui, el niño que yo fui, y me puse a copiar a los otros. Quizás porque yo tenía una sensibilidad mucho más femenina, sufrí mucho y me salí rápidamente. Pero hay gente que no se puede salir y se compromete toda una vida y mueren, pero ese es el proceso normal de una vida inconsciente. Tú dejas de ser niño para copiar a alguien y al final llevas una vida falsa, es como si nada te satisface. Puedes tener dinero y sigues insatisfecho, puedes tener éxito y sigues insatisfecho. Puedes tener la mujer más hermosa de tu vida y sigues insatisfecho. Y esa satisfacción solo se logra, como dice Osho aquí, el diamante está perdido entre montones de basura, pero si puedes removerla y encontrarás el diamante de nuevamente, es tuyo. En realidad no se puede perder, solo puede ser olvidado. O sea, el niño que tú siempre fuiste, Jesús, está ahí todavía. Sí. Y solamente se ha olvidado temporalmente. Lo que pasa es que mucha gente muere y muere sin recordarlo. Muere totalmente identificado con el ego, con años y años de capas y capas y capas, y la gente muere enferma de enfermedades, de suicidio, de insatisfacción, ¿no? Todos nacemos como meditadores y después aprendemos las formas de obrar de la mente, pero nuestra naturaleza real permanece escondida en algún lugar, en lo profundo, como una corriente subterránea. Cualquier día, una pequeña excavación y vas a encontrar la fuente fluyendo, la fuente de aguas frescas. Y la alegría más grande en el mundo es encontrarla. Eso te lo puedo decir yo con toda total seguridad. Cuando yo dejo el trabajo en el Conservatorio de Luxemburgo, yo tenía un sueldazo impresionante. Hoy en día el equivalente a 5.000 euros, 6.000 euros de España. Un trabajo 18 horas a la semana. Pero yo me estaba ahogando allí porque era un ambiente malísimo, competitivo. Todo el mundo se odiaba, se criticaba. Y yo tenía que enseñar la música a través de la mente, del solfeo, de la técnica. Entonces yo me estaba ahogando. Entonces yo voy a la India, conozco a la gente de Osho, regreso a Luxemburgo y a los 3 meses escribí mi carta de dimisión. Dejé mi trabajo y me fui a vivir a la India. O sea, la alegría más grande en el mundo es encontrarla. Lo que pasa es que para encontrarla debes de tomar el riesgo de, no quiero decir dejar tu trabajo, pero en el caso mío fue bastante drástico. Y yo hoy en día no lo recomiendo nunca porque yo tuve la suerte de poder dejar mi trabajo para irme a vivir a un ashram. Estas cosas solo se pueden hacer si tú tienes, tú dejas la sociedad, pero te vas a un campo único. Te vas a un sitio donde hay 100 meditadores, 50 meditadores, un maestro, y ahí te sientes protegido. Hay 100 personas que han hecho lo mismo, 1000 personas que han hecho lo mismo. Entonces, ahí tomas fuerza. Pero yo a una persona normal jamás le recomiendo dejar su trabajo para empezar a meditar. No, en absoluto. Pero yo tuve la gran suerte de que el ashram de Pune estaba ahí. Y fue para mí una especie de burbuja donde pude por algunos años olvidar el condicionamiento social de la sociedad y tomar fuerza en mi interioridad. Y una vez que tú tomas fuerza en tu interioridad, ya puedes volver a la sociedad, que la sociedad no te tumba. ¿Comprenden? Sí, sí, sí. En realidad, la alegría más grande en el mundo es volver a encontrar a tu niño interior. Sí, sí, sí. ¿Entiendes? Sí. A veces lo encuentro en los sueños, porque, porque cuando sueño mucho con esa vida y voy hacia allá, y me pasa eso que digo, qué bonito soñé, porque sueño a mi madre y siempre la sueño allá, en el pueblo y haciendo actividades. Así que regularmente es a través del sueño que me pasa.
Pues esto es simplemente, hemos hablado un poco de la cita, ¿la comprendéis ahora más profundamente? Sí, 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 Que si sí, solamente escuchas así como si escuchas música. sí, 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 sí. Por esa razón es interesante comprender que la meditación o la sadhana, más la sadhana yo diría, es lo único que tienes en tus manos. Tú puedes tener dinero o no tener dinero. Para la sadhana no es importante nada, ni el dinero ni el no dinero. O meditas o mantienes tu sadhana o pierdes el centro. Tú puedes tener centro siendo rico y puedes tener el centro siendo pobre. Ujú, No es cuestión de dejar tu trabajo, ni tu casa, ni nada. La cuestión es tu sadhana. Y comprender que en esa sadhana uno fortalece la capacidad de conectar con lo que es no mente. Por unos segundos, cada vez voy coleccionando más segundos, más minutos en el que no estoy en la mente, en el que no me afectan las emociones. Entonces, eso es como hacer ejercicio, o sea, tus músculos están fortalecidos. Y año tras año, las situaciones de la vida que antes te tumbaban, te deprimían y tal, ya no te tocan más. Es que eres como, eso no se paga con dinero. ¿Tú sabes lo que es no necesitar un psicólogo? sí. Ya de entrada te ahorras un pastón de la hostia, ¿no? Que podemos decir que la meditación siendo gratis te ahorra mucho dinero. Sí. Y Me, sigue, habla. me he reconciliado con la Brahma porque no podía hacerla. Y ahora algo sucedió, no sé qué pasó porque yo te dije, yo no soportaba la música, a veces intentaba hacerla, pero con otra música y no sé qué sucedió que de pronto me ha gustado muchísimo. La música precisamente me ha parecido maravillosa y algo me conectó con el sonido de las campanas de mi pueblo y me anima incluso cuando voy a hacerla, me entusiasma, ya voy a hacerla. Y me he sentido muy bien. No sé qué sucedió porque tú sabes que yo estaba peleado con ella, ¿no? Bueno, pues quizás que en tu carácter es interesante comenzar el día con bailar, simplemente bailar un poco. O puedes ir a Sí, correr, puedes hacer footing, o sea, mover el cuerpo, ¿no? Pero por sí, la tardecita, después del trabajo, quizás Nada Brahma te balancea esa actividad masculina de asertiva, de ganar dinero en sociedad. Entonces, hay que comprender Nada Brahma como una técnica femenina, totalmente femenina. Y Kundalini y bailar como una técnica masculina. Entonces, yo siempre recomiendo 2 meditaciones al día. Empezar con actividad física, que es masculino. El sol sale, los pájaros cantan, todo el mundo se despierta y baila, ¿no? Menos el ser humano. Los pájaros, los pájaros están bailando, las vacas están cantando, todo el mundo está, y el ser humano está ahí deprimido haciendo cola en el psicólogo, ¿entiendes? sí. Entonces, empezar el día con el sol ya es una energía masculina, ¿no? Sol. Y luego llega la tarde, sale la luna, y es como es una energía femenina. Entonces, Nada Brahma y Kundalini pueden crear en ti un balance tántrico, que se llama, tántrico, de las dos energías fundamentales, el yin y el yang. Eso es sadhana. O sea, llegar a meditar de una forma tan natural que no te sientas culpable si no meditas. Nadie te lo tiene que decir. Es como Ujú. levantarse y lavarse la cara. Es algo tan natural que no existe ya la disciplina de lavarse la cara. Ocurre. Ese es el objetivo de este grupo. Intentar incaucar en vosotros que la sadhana es lo único que tú puedes hacer y que está en tus manos. El resto, conocimiento, escuchar a Osho, memorizar, dar conferencias y todo esto. Hay mucha gente que son grandes oradores y recorren el mundo y no meditan nunca. ¿Entiendes?
En fin, no quiero hablar negativamente de nadie, pero la sadhana es muy, muy, muy importante si quieres que haya una transformación en tu vida.